Muy buenas. En este vídeo vamos a ver algunos consejos básicos respecto a cómo actuar en caso de que consideres que estás siendo víctima de acoso en el trabajo. En principio, estas orientaciones pueden servir tanto para el acoso moral, también llamado mobbing o a veces bullying, como para el acoso sexual o el acoso discriminatorio. Tengo que hacer dos advertencias respecto al contenido del vídeo. En primer lugar, estos consejos se refieren siempre a líneas de actuación desde una perspectiva jurídica. Desde el punto de vista personal o vital, seguramente podrían darse otros consejos muy distintos, pero estos se tienen que plantear desde otros campos del conocimiento, como por ejemplo desde la psicología, y nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en el derecho. En segundo lugar, me gustaría resaltar que estas pequeñas orientaciones generales no pueden sustituir nunca el consejo de los profesionales especializados, que son los que pueden adaptarse a la situación concreta de cada persona y los que además tienen el rigor que da la práctica, el contacto continuo con la práctica. Bueno, esto nos va a llevar al primer consejo. Busca ayuda. En las situaciones de acoso sexual o moral, muchas veces se produce un cierto aislamiento de la víctima. Si ese es tu caso, tienes que intentar romper ese aislamiento, tanto por motivos personales como por motivos jurídicos para defenderte mejor. La ayuda que necesitas va a depender del contexto en el que te encuentres, del momento del proceso de acoso en el que estés y también de la gravedad de la situación. Es conveniente que te hagas algunas preguntas. ¿Tus compañeros de trabajo te apoyan o podrían apoyarte o por lo menos piensan que tienes razón? ¿O quizá algunos de ellos están contigo o podrían estar contigo, pero no todos? ¿Puedes encontrar apoyo o asesoramiento en algún representante de los trabajadores o en un sindicato? ¿Existe en tu empresa algún protocolo específico para abordar el acoso al que puedas acudir? ¿Hay personas de la empresa o de la representación de los trabajadores que tengan encargada la función de servir de enlace, de información o de apoyo en este tipo de situaciones? ¿Crees que la dirección de la empresa podría apoyarte? ¿O por lo menos no estás participando de la agresión? ¿O es neutral, es imparcial? ¿O piensas que necesitas el consejo de un profesional externo, como podría ser un abogado o un graduado social, normalmente porque la situación es relativamente grave? Bueno, todo este primer consejo está muy relacionado con el segundo, que es infórmate antes de abandonar el trabajo. Casi todas las personas tenemos el impulso de apartarnos de las situaciones conflictivas, violentas, desagradables. Por supuesto, es un impulso muy razonable que nos ayuda a protegernos del peligro. Por ese motivo, el acoso laboral es tan grave porque plantea un problema muy concreto. No podemos apartarnos fácilmente del trabajo porque tenemos la obligación de trabajar y también la necesidad de trabajar para obtener un salario, unos ingresos. A pesar de esto, a veces las situaciones de acoso son tan insoportables que tenemos la tentación de faltar al trabajo momentáneamente o incluso de abandonarlo completamente. Esta huida del trabajo realizada sin ninguna estrategia jurídica podría acarrearte bastantes perjuicios. Podrías perder el empleo sin ninguna indemnización o incluso podrías quedarte sin percibir la prestación por desempleo. Por eso, es muy importante que antes de tomar decisiones drásticas intentes consultar con algún profesional para ver cuáles son tus posibilidades de plantear una estrategia que te permita, sobre todo, conservar tu puesto de trabajo o por lo menos salir de la empresa con una buena indemnización y con derecho al desempleo si es que no quieres seguir allí bajo ningún concepto o esto no es factible. En algunos casos, es verdad que la situación podría ser tan grave desde un punto de vista personal que podrías necesitar apartarte de manera inmediata del lugar de trabajo antes de que te dé tiempo a consultar a nadie. Si fuera así, intenta que por lo menos quede constancia de que no estás renunciando a tu puesto de trabajo, sino que simplemente dejas de acudir porque no tienes más remedio que hacerlo mientras la situación se soluciona. Y a ser posible, deja constancia por escrito. El tercer consejo sería el siguiente. Toma notas precisas de lo que te está pasando. En muchas ocasiones el acoso, sobre todo el acoso moral, laboral, el mobbing, es como un puzzle complejo formado por muchas piezas que son una variedad de conductas o de comportamientos que se van produciendo a lo largo del tiempo. Cada una de las piezas del puzzle, si la miramos de manera aislada, es muy pequeña, es decir, puede tener muy poca importancia o ser totalmente irrelevante desde un punto de vista jurídico. Por ejemplo,
Si tus compañeros de trabajo se van siempre a tomar café y nunca te invitan y siempre van sin ti, en principio ese dato carece de importancia jurídica, pero sí que es relevante si forma parte de un plan global para aislarte completamente, para aislarte socialmente. Para defenderte jurídicamente del acoso tienes que ser capaz de componer el puzzle, es decir, tienes que identificar todas las piezas y también definirlas con suficiente precisión como para que se vea cómo encajan entre sí y cómo componen una misma imagen. Por eso, aunque después pueda ayudarte un profesional en su caso, si estás en un juicio, por ejemplo, para prepararte para un futuro conflicto, pues si piensas que estás empezando a sufrir acoso, lo mejor es que ya vayas tomando notas donde describas con la máxima claridad y precisión qué es lo que te están haciendo, en qué momentos te lo están haciendo y en qué situaciones. De lo contrario, podría resultar que tu relato posteriormente no fuera capaz de reflejar la gravedad de la situación que estás o que has estado viviendo. Entonces, en tus notas, intenta evitar las generalidades. Me trataban mal, me decían palabras ofensivas. ¿Qué es lo que hacían para tratarte mal? ¿Qué palabras te decían? Haz una descripción precisa que explique con el máximo detalle posible qué es lo que ha sucedido y cómo. Y también intenta situar las agresiones en el tiempo para que pueda apreciarse todo el proceso completo del acoso y también para facilitar la prueba posteriormente. También intenta aportar suficiente contexto como para que se aprecie la gravedad de la conducta. Por ejemplo, en relación con el acoso sexual, si un compañero de trabajo te dice por las mañanas qué guapa estás hoy, pues esto parece absolutamente irrelevante. Sin embargo, si te suelta piropos de manera continuada, interrumpiéndote cada vez que intentas hacer una exposición pública de carácter profesional, la lectura es muy distinta, porque entonces eso no es un piropo, te está ninguneando, te está humillando y tiene que ver con el acoso sexual. El cuarto y último consejo sería: intenta reunir pruebas. Lógicamente, para poder defenderte bien del acoso, no basta con que cuentes la historia de lo que te sucede o de lo que te ha sucedido con suficiente claridad. También vas a tener que presentar pruebas que demuestren los comportamientos que estás relatando, o al menos indicios o principios de prueba que permitan sospechar que efectivamente se han producido esas conductas. Algunas veces, los comportamientos que componen el puzzle del acoso constan por escrito o se registran en un soporte informático. Así sucede con el ciberacoso o con las órdenes abusivas del empresario transmitidas por email, por correo electrónico. En estos casos es muy importante que conserves toda la documentación que puedas, y si es mucha documentación o si es muy compleja, sería también oportuno que la ordenaras de alguna manera de modo que te sirviera para ir componiendo el puzzle. Eso sí, en muchos casos, los comportamientos controvertidos no constan por escrito y esto hace mucho más difícil probar el acoso. En estas situaciones, dependiendo de las circunstancias, yo creo que pueden adoptarse 3 estrategias o hasta 3 estrategias distintas que no son incompatibles entre sí. Primera estrategia: procurar que haya testigos presentes en situaciones en las que exista un riesgo de que se produzca un acoso o una situación, una conducta que conforma el acoso. O sea, que haya testigos, siempre que sea posible, por supuesto. Segunda estrategia: grabar las conversaciones telefónicas o incluso registrar con la grabadora del teléfono móvil o con otra grabadora las conversaciones que se tengan personalmente con las personas que están llevando el acoso de manera directa, de manera presencial. Los tribunales normalmente están permitiendo el uso de estas grabaciones como prueba si son necesarias para demostrar las alegaciones que se hacen y si se utilizan de manera proporcionada. En muchos casos, la tercera estrategia: podría resultar conveniente formular protestas por escrito a la empresa en la que se relate la conducta que se considera inapropiada. De este modo, queda constancia de que la empresa estaba informada del relato de los hechos que hace la presunta víctima y en cierto modo se le obliga a contestar, y de un modo u otro va quedando registrada la historia. Para terminar, estos consejos no son soluciones milagrosas que permitan resolver fácilmente estas situaciones de acoso. Reflexionar sobre la estrategia jurídica que se va a adoptar no garantiza el éxito, pero sí que facilita las cosas. Me gustaría que estés viendo este vídeo simplemente con una finalidad formativa y no porque realmente estés sufriendo una situación de acoso, que no se la deseo a nadie. Pero si estás pasando por eso, pues mucho ánimo, espero que todo salga bien y me gustaría que este vídeo te ayudara por lo menos a orientarte inicialmente. Para todos los demás, confío que el vídeo os haya servido también para aprender algo sobre cómo reaccionar jurídicamente frente al acoso. Así que, nada más, hasta el próximo vídeo.